días, estimados alumnos, ¿qué tal? Soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman y el tema de hoy es partes del Estado según la geopolítica, ¿no? Espero que hayan estado bien, ustedes son el futuro del país, Eh, tanto hombres como mujeres. Yo sé que hay futuros alcaldes, futuros presidentes, futuras doctoras, futuras enfermeras, futuras congresistas, alcaldesas, ¿no? Ustedes van a construir el futuro del país. Bueno, entonces les pido que aprovechen su tiempo y que no lo pierdan, ¿no? En tonterías en internet, esas cosas. Sean buenos estudiantes, aprovechen su tiempo, porque toda la vida no van a ser jóvenes. Ya chicos, perdón. Bueno, comencemos la sesión. El Estado desde el punto de vista geopolítico adquiere una contextura, o sea, una forma, ¿no? Como tu contextura, tu forma, ¿no? Donde se distinguen 5 partes fundamentales: Heartland, Hinterland, Borderline, vías de comunicación y Hinterland. ¿Ya? 5 partes fundamentales. El Hinterland, ¿no? Lo señalado de guinda. El Heartland, lo señalado de rojo. El Borderline, lo de azul. Y vía de comunicación, lo línea negra, ¿no? ¿Qué es cada uno, no? ¿Qué contiene cada uno, no? Vamos a ver. El Heartland o núcleo vital es la zona donde se ubican los poderes del Estado, desde donde se irradia potencia hacia las fronteras y fuera de ellas, ¿no? Claro, el Heartland o núcleo vital. Bueno, para repetirlo, el Heartland o núcleo vital es la zona donde se ubican los poderes del Estado, desde donde se irradia potencia hacia las fronteras y fuera de ellas, ¿no? Normalmente se localiza en la parte central del espacio político o Estado, ¿no? El núcleo vital o Heartland es el área donde se concentra la mayor capacidad cultural, económica, política y militar de un Estado, ¿no? El Heartland está en el centro. El Hinterland o espacio de crecimiento es el territorio ubicado entre el Heartland y el Borderline, que cumple varios roles, ¿no? Alimentar al núcleo vital, permitir al Heartland en incesante crecimiento y ir ocupando hasta alcanzar sus mismas fronteras, ¿no? Brindar seguridad y protección al núcleo vital. El espacio de crecimiento es transformado por el hombre con la ayuda de la tecnología y la creatividad, ¿no? Es el Hinterland o el espacio de crecimiento, ¿no? ¿Qué funciones cumple? Perdón, alimentar, bueno, permitir que el Heartland crezca, brindar seguridad y tecnología y creatividad, ¿no? El borderline o fronteras, no, línea de orden, ¿no? Es el borde que envuelve a la periferia del Estado y cuya resistencia a las presiones externas está de acuerdo a sus características y el grado de potencialidad que presenta el núcleo vital. Las fronteras deben ser asentadas en accidentes geográficos que les permitan poseer la fortaleza necesaria para dar la seguridad suficiente al desarrollo armónico y a la consistencia del núcleo vital, ¿ya? Borderline o fronteras, ¿no? ¿Qué envuelve el borderline? El borderline, la periferia del Estado, ¿no? Dicen que las fronteras el borderland debe estar asentada por accidentes geográficos, ¿no? O sea, un río, puede ser montañas, ¿no? Por ejemplo, entre Colombia y Perú está el río Putumayo, ¿no? Hay una especie de frontera natural, ¿no? Entre Chile y Argentina está la cordillera de los Andes, por ejemplo, ¿no? Las vías de comunicación son las vías o medios que unen las diversas zonas del Estado entre sí. Dentro de ellas y los otros estados. Permite que circulen en el espacio un estado los medios económicos, políticos y militares y que se transmitan de uno a otro con fin las disposiciones de la conducción política, ¿no? Con la finalidad cuyas disposiciones de una conducción política, ¿no? El Hinterland o tierras altas. El Hinterland representa los puntos más altos del territorio, a más de 4.000 metros, ¿no? En el Perú está representado por la cordillera de los Andes. Son una zona apropiada para la instalación de bases militares, observatorios astronómicos y para resistencia en caso de guerra interna o externa, ¿no?
Recordemos que en la guerra con Chile, los Andes no fueron ocupados totalmente, solo que como la mayor riqueza se encontraba en la costa, al invadir Lima ya era como si invadieran todo el Perú, ¿no? Los chilenos y las principales ciudades de la costa, ¿no? No lo olviden. Uh-huh. Esa serie surgió en Alemania, esa serie estuvo popular en Alemania, ya pues estaba cerca a los Alpes, ¿no? Uh-huh. El Perú como estado geopolítico, ¿no? Hinterland sería Loreto, ¿no? Junín, Huancayo, Herland, Lima, las vías de comunicación, la carretera marginal de la selva, Belaúnde Terry, la Panamericana, Borderline, las fronteras, ¿no? Lito de la Concordia, el hito de Punta Capones, Greenland, lo que los rodea, ¿no? Siendo la realidad actual crítica para las grandes masas de nuestro país al no cumplir Lima su rol como núcleo de cohesión en el Perú, existe la clamorosa necesidad de crear un nuevo núcleo de cohesión en el hinterland. ¿Dónde? ¿No? Existe una clamorosa necesidad de un núcleo de cohesión en el hinterland. ¿Dónde? La teoría geopolítica sugiere que sea en el corazón geográfico de su territorio. ¿Dónde? En la selva central sobre el eje geopolítico Lima, La Merced, Atalaya y La Esperanza. En consecuencia, la selva central es la zona nuclear o núcleo de cohesión por estructurar y desarrollar en el Perú. ¿No? En la selva central, ¿qué va a surgir, chicos? El núcleo de cohesión. ¿Ya? Otra nueva Lima. Ya, aunque está más a la derecha, perdón. Atalaya está en la Ucayali, por ahí. Ah, no, pero ese es un punto entre La Merced y Ucayali. La Merced está cerca a Satipo, en Huancayo. Tío Junín, perdón. El medio geográfico y el desarrollo geohistórico de los pueblos. Núcleo geohistórico, ¿no? Eso ya lo tocamos en la clase pasada, ¿no? Es el espacio natural favorecido por las comunicaciones y las corrientes de tráfico, de donde han surgido el ímpetu creador de una cultura o de un estado. Ejemplo, Cusco en el Perú antiguo y Lima metropolitana en el Perú contemporáneo, ¿no? ¿Qué es el núcleo geohistórico? Espacio natural favorecido por las comunicaciones y las corrientes de tráfico, de donde ha surgido el ímpetu creador de una cultura o un estado. Núcleo geohistórico del Perú, ¿no? Bueno, hemos notado antes la realidad histórica del país, señalado que han existido núcleos eficaces desde donde se ha desarrollado el Perú antiguo y contemporáneo, ¿no? El núcleo geohistórico del Perú antiguo surgió en los cordilleras de los Andes de la Sierra, ¿no? Fue un núcleo terrestre continental. Y sus centros primigenios fueron Chavín, Tiahuanaco y Cusco, ¿no? Un repaso. El núcleo histórico del Perú contemporáneo es costero y marítimo. Lo constituye Lima metropolitana, que surge como capital y virreinato en la conquista y extiende su predominio hasta el presente, ¿no? Nuestro proceso histórico ha generado un sistema geopolítico invertebrado, compuesto por un conjunto de ejes de intercomunicación en la dirección de los meridianos y de soldadura en la de los paralelos, ¿no? Y un esquema de zonificación construido por un núcleo principal geohistórico, geoeconómico y geoestratégico Lima metropolitana, y 4 incomunicados núcleos secundarios, 2 de los cuales Arequipa y Chimbote, Trujillo y Chiclayo inmaduros, y los otros 2, Cusco y Quito, proceso de gestación. Todos los cuales, incluida Lima, no tienen la fuerza cohesiva requerida para convertirse en verdaderos sistemas de dominio territoriales, ¿no? A ver, núcleos históricos en Perú, América del Sur, ¿no? Pues los núcleos históricos sudamericanos están ligados por sus posiciones próximas a la costa, ¿no? Sudamericanas por haber sido el mar en otro tiempo el único medio de comunicación con las potencias colonizadoras, ¿no? Aún Bogotá y Quito, ciudades ubicadas en la cordillera, miradas en el conjunto del mapa de América del Sur, aparecen en la periferia, ¿no? La visión está modificando en esta parte de dicho panorama y a su vez creando una nueva tendencia al emplear este medio para penetrar el hinterland en busca de la ocupación del territorio político que les pertenece, ¿no? Claro, hay zonas incomunicadas pero pertenecen al país, ¿no? Entonces la aviación es de gran ayuda, ¿no? Es más rápido, es práctico, ¿no? Solamente aterriza en zonas planas, ¿no? ¿Qué factores han provocado la situación geopolítica actual de América Latina? La colonización, los Andes y la Amazonía,
conspiraron para moldear una América Latina esencialmente marítima, de espaldas a América Latina continental, ¿no? Su desarrollo económico, político y demográfico sigue siendo periférico costero, es decir, alejado y desvinculado del hinterland, sin penetrar profundamente en el interior, en el inmenso vacío geopolítico que aún espera ser conquistado. ¿Cuál es la gran tarea geopolítica actual? Ocupar el vacío interior, interconectar las grandes cuencas del Orinoco, el Amazonas y la Plata, ¿no? Iniciando una fase expansiva de estructura de nuevos núcleos históricos continentales en el hinterland sudamericano. Biografía consultada, ¿no? El Estado y la geopolítica. El Estado y sus elementos desde un punto de vista general. El Estado es la nación jurídicamente organizada sobre un determinado territorio. Objetivo: buscar el bienestar general y la seguridad integral, ¿no? Elementos básicos del Estado, ¿no? Nación: pueblo con tradiciones e ideales comunes. Territorio es del área geográfica donde vive la nación. Organización jurídica es el conjunto de leyes y autoridades que dan garantía y orden a la nación. Bueno, eso como repaso nada. Partes del Estado desde el punto de vista geopolítico: membrana frontera, citoplasma, hinterland, espacio de crecimiento, núcleo vital o corazón terrestre. Heartland. A recalcarlo. Partes de un Estado según la geopolítica. Estado: heartland o núcleo vital. Hinterland o espacio de crecimiento. Las comunicaciones y las fronteras. Heartland o núcleo vital es la zona de territorio de mayor desarrollo. Generalmente se localiza en la parte central del Estado, ¿no? Constituye la zona donde se ubican los poderes del Estado y concentra la mayor capacidad cultural, económica, política y militar. Posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos en un Estado. Hinterland o espacio de crecimiento es el medio geográfico en el cual se desarrolla y expande un Estado. Se encuentra entre el núcleo vital y las fronteras. Protege al núcleo vital y lo provee de recursos necesarios para que pueda mantenerse. Puede expandirse por colonización, conquista y amalgamación. Las comunicaciones son las vías y medios que unen las diversas zonas de un país, ¿no? Permiten la circulación de los medios económicos, políticos y militares. Fomenta la integración territorial, ¿no? O sea, la comunicación que hace básicamente une las diversas zonas del país, ¿no? La circulación de mercancías, de personas, ¿no? Todo eso, ¿no? Puede ser aérea, terrestre, fluvial. Las fronteras es el contorno que envuelve o rodea al Estado, señala el comienzo y término de dominio territorial de un país. Son las líneas que demarcan el territorio de un país sobre el cual ejerce la soberanía. Las fronteras se establecen sobre accidentes geográficos, ríos y cordilleras, mediante hitos, ¿ya? Núcleo vital, zona óptima, espacio de crecimiento. Núcleo de cohesión, espacio de crecimiento. Fronteras, 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 fronteras. Ya, elementos de un Estado según la geopolítica. Realidad nacional, potencial nacional, poder nacional y política nacional. Ya. A ver, vayamos a la diferencia entre límites y fronteras. No, límite, la frontera es una zona. La frontera comprende las zonas más próximas a los países colindantes del Estado. Las fronteras pueden ser aéreas, fluviales, lacustres o marítimas, ¿no? Fronteras. El límite o los límites son una línea, ¿no? El límite es establecido por una línea divisoria convencional. Los límites están marcados por accidentes de la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia, chicos. La frontera es una zona, los límites son una línea. Ya esa es la diferencia. Perdón por el cabezado de arriba, está al revés, ¿no? Establecimiento de fronteras. Formas de establecimiento de fronteras. Se utilizan aspectos visibles de la geografía de un país. Las fronteras marítimas se establecen mediante líneas imaginarias, visibles, mediante mapas y por medio de las coordenadas. Las fronteras aéreas se delimitan de la misma forma que las marinas, mediante líneas imaginarias visibles, mediante mapas también, ¿no? Es el establecimiento
de fronteras, perdón, el establecimiento de fronteras es de suma importancia para el derecho internacional público, debido a que limitan las zonas en las cuales delimitarán el dominio de su territorio y por ende el ejercicio de su soberanía territorial. De esa manera, respetar el territorio y soberanía de los demás estados, lo que se denomina territorio extranjero, ¿no? Entonces, de las formas de establecimiento de las fronteras, ¿cuál es la que es un recurso más evidente? La que es el establecimiento de las fronteras terrestres, ¿no? Porque lo que es aéreos y marítimos es en función a líneas imaginarias. Y bueno, eso es obvio que un país con fronteras es de suma importancia, ¿no? Para el derecho internacional, y eso asegura la conservación de un Estado-nación, ¿no? Sin fronteras, imagínense, ¿no? Todo. Aunque actualmente, bueno, eh, como es el coronavirus, las fronteras se han cerrado, ¿no? Por la cuestión de por el virus, para que no se transmita, ¿no? Los que son medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Son los medios que se emplean para vencer el obstáculo que impone la distancia a las relaciones entre los hombres. El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con sus semejantes de un lugar a otro. Utiliza las siguientes vías de comunicación, las cuales son terrestres, marítimas y aéreas. Vías de comunicación terrestres. Las vías de comunicación terrestres corresponden a caminos, carreteras, autopistas, vías del tren e incluso las calles y los puentes, ¿no? Sobre ellas puede circular las carreteras, motocicletas, automóviles, camionetas, autobuses y trenes, y también camiones de carga, ¿no? Vías de comunicación marítimas. Son mares, ríos, lagos y lagunas, así como los puertos. El transporte acuático, como barcos y buques, es una importante vía de comercio, ya que es más barato transportar mercancía por medio del mar o río que por un avión o camión. Vías de comunicación aéreas. Las vías de comunicación aéreas son las rutas por donde vuelan los aviones, helicópteros y avionetas. Estas son usadas para transportar mercancías o personas que necesitan llegar con rapidez, ¿no?, a su destino, aunque también tienen el inconveniente de tener un mayor costo que las otras vías, ¿no? Núcleo vital o hinterland es aquella zona del territorio nacional con mayores recursos potenciales o desarrollados en su totalidad, ¿no? Normalmente se localiza en la parte central del espacio político o estado, ¿no? Núcleo de cohesión es la zona de dominio de un espacio geográfico de donde se ejerce control sobre dicho espacio, ¿no? Cada país tiene uno o más núcleos de cohesión o zonas ejes de dominio que varían de tamaño y composición. Núcleo, zona de anexión, zona de protectorado, zona de influencia, zona de interés. Las comunicaciones son las vías que favorecen el tráfico del núcleo de cohesión con los diferentes sectores geográficos del Estado. Dan impulso creador a la cultura y propician el desarrollo del Estado por ser el vehículo de la civilización. Vías comerciales o económicas sirven para el intercambio económico. Permiten el dominio del espacio productor-consumidor. Rutas religiosas trazadas para los peregrinos. Esto es llamado una peregrinación, ya que es el viaje de un santuario o lugar sagrado con importantes connotaciones religiosas, ¿no? Rutas intelectuales son las que unen centros de desarrollo cultural, ¿no? Rutas políticas tienden a unificar, en especial en territorios como el nuestro, de profundas diferencias geográficas y culturales. Influencia de las vías de comunicación. Se hace sentir como 4 direcciones, ¿no? Influencia económica, espiritual, militar y política, ¿no? Influencia económica. La economía actual de los estados está supeditada a las condiciones que presentan las vías de comunicación para el desarrollo de la circulación, sea ella interna o externa, ¿no? Influencia espiritual. En orden interno contribuye a realizar la unidad nacional, crea un ambiente favorable a la política exterior del Estado y coadyuva a formar bloques nacionales. Influencia militar. Las vías de comunicación cobran especial importancia para el caso de afrontar una guerra de 2 o más frentes, porque facilitan la movilización. Influencia política. Las vías de comunicaciones contribuyen a la unidad política, en especial cuando los factores geográficos, físicos y humanos
tienden a disociar a la nacionalidad, ¿no? Zonas maestras o llaves geopolíticas son aquellas áreas que por su extensión forman recursos, valor estratégico y militar, ejercen influencia sobre las zonas que los rodean y tienen presencia permanente en el juego geopolítico, ¿no? Bueno chicos, gracias, eso es todo. Cuídense, estudien, hagan las preguntas de la ficha, por favor. Ustedes son el futuro del país. Y por favor, pórtense bien, no vean tonterías en internet y hagan caso a sus padres. Cuídense. Ustedes son el futuro del país. Cuídense chicos, hasta luego.